Buenos días, alumnos. Bienvenidos a otra clase más de taquigrafía. Hoy vamos a seguir con el tema que empezamos de círculos. Ya vimos circulito o círculo pequeño. También vimos círculo o círculo mayor. Y hoy vamos a ver círculo máximo. ¿Sí? Vamos a ver en el siguiente PDF que tenemos en pantalla, ¿de qué se trata el círculo máximo? Bien, habíamos visto que el circulito representaba el sonido de la S, de una S, ¿sí? Que podía ser inicial, aislada, medial y final. También en el círculo mayor vimos que el sonido de la S representaba en ese caso 2 veces, ¿sí? Y ahora en el círculo máximo tenemos que representa 3 veces la S o similares en sonido. Ustedes saben, la Z, la C seguida de E y de I. Entonces, el círculo máximo tiene una dimensión más o menos de 3 centímetros de diámetro, de 3 milímetros de diámetro, perdón. Fíjense que insistíamos nosotros desde un comienzo con el tema de la uniformidad de los circulitos. El circulito pequeño es de 1 milímetro, el círculo mayor de 2 milímetros, y tenemos el círculo máximo que es de 3 milímetros, ¿sí? Eso se tiene que notar en los trazos que ustedes hagan para que puedan reconocer después y puedan leer correctamente sus rasgos. Bien. Entonces, tenemos que puede ser, el círculo máximo puede ser aislado, y se traza cuando lo acompaña un circulito. Fíjense que acá tenemos ejemplos como los que ya habíamos visto anteriormente. C, que se describe tocando el renglón. ¿Se acuerdan que C tocaba el renglón y que sí era arriba del renglón? Su abajo del renglón, circulito pequeño. En sea lleva una vocal, es el circulito pequeño con la vocal A. En soy, debajo del renglón con la vocal I, en tercera posición. Sus, ahí tenemos S, vocal S, que es un círculo más grandecito, ¿sí? Tenemos 2 S, entonces lo hacemos un poquito más grande que su. Tenemos la palabra 6, fíjense 6, también es como sus, pero tocando el renglón. Por ahí traten ustedes de hacerlo con mucha uniformidad, como para no equivocarse, ¿sí? Nosotros por ahí en el apuro, bueno, dibujamos a lo mejor un poquito más chico, un poquito más grande, pero ustedes traten de trazarlo bien para poder identificarlos. Sois, debajo del renglón en tercera posición. Cese en segunda posición. Y tenemos la vocal E, cuando termina con vocales siempre lleva un escape. Recuerdan que habíamos visto el tema de que cuando una palabra termina con una vocal, en circulitos pequeños, cuando termina en una vocal, escape fino, cuando termina con dos vocales, escape grueso. Acá tenemos socio, en este caso, tercera posición debajo del renglón, ¿sí? Y tenemos que el círculo mayor con la vocal O. Sesos termina en S, entonces el circulito se cierra, ¿lo ven? Se cierra, no tenemos ningún escape. En socios, que van lo mismo que sesos, pero en tercera posición. Y en sucesos, fíjense que tenemos el circulito y el círculo, ¿sí? Y que termina con una vocal O en este caso, entonces lleva escape y va en tercera posición.
De igual forma, se escribe saciase, pero en primera. El circulito yo lo dibujo, vamos a hacerlo para que ustedes puedan ver, en la palabra suceso. A ver si lo puedo hacer con el marcador para que puedan notarlo mejor. Suceso, fíjense, en tercera posición, y es el círculo más el circulito con el escape. Como una O debajo del renglón, en tercera posición. Y saciase en primera posición. ¿Sí? Saciase. Sucesos, se cierra el circulito, tenemos ahí circulito más círculo, se cierra, y lo mismo que en saciases. Cuando va en plural, entonces no lleva escape, tenemos el circulito dentro del círculo. Bien. Vamos a ver la posición del círculo máximo inicial. Dijimos que representa a las 3 S. A las 3 S. Es cuando en una palabra yo tengo S vocal, S vocal, S. ¿Sí? Acá tengo, este puede ser el circulito aislado. ¿Sí? Cuando tengo palabras así. Y cuando tengo el inicial, el círculo máximo inicial, va a representar con S vocal, S vocal, S, y también arriba. Con... A ver, Mauro, arriba. Ahí. Y también vamos a hacer con S vocal y S vocal. ¿Sí? Ese sería el medial. Estos son el inicial y el medial. Entonces, el circulito máximo aislado puede representarse con S vocal, S vocal, S. Y acá tenemos las 3 S. ¿Sí? Y acá tenemos el inicial y el medial, que pueden ser S vocal, S vocal, S, o bien S vocal, S vocal, S vocal. En el círculo aislado, ustedes van a ver que toda la palabra completa lleva las 3 S. Por eso aislado. En suceso, por ejemplo, sucesos. En el inicial, ustedes van a ver acá en la pantalla, por ejemplo, la palabra secesión. Tiene 3 S, por eso es un círculo máximo, y tiene el rasgo on. Entonces se hace secesión en segunda. ¿Cuál me marca la posición? Siempre la primer vocal. C sería en este caso. Secesión. La S con la primer vocal. 3 veces la S y el rasgo que le sigue. Después tenemos, por ejemplo, otro ejemplo de círculo máximo inicial, donde encontramos 3 veces la S en sucesora. En este caso, en tercera posición, me marca la posición el circulito su, sería que lleva la vocal U. Su, cesó, era. ¿Vieron la diferencia entre el aislado, que es toda una palabra con 3 S, y ahora estamos viendo el inicial? Después tenemos la tercera palabra, ustedes ven, sucesor. Sucesor. Ahí tenemos el rasgo, or. Ahí está la diferencia que les decíamos ayer con el rasgo R vocal. Acá tenemos el oblicuo, ¿sí?
sucesor. ¿Ven la diferencia? Sucesor con sucesora. Secesión, así es como se traza. En tercera, ¿cuál me marca la posición? Su. Esos son ejemplos de circulito, de círculo máximo inicial. Después tenemos la palabra disociasen, que sería el círculo máximo medial. Ustedes vieron que comienza con el rasgo di, en segunda posición, que el que me marca la posición. Después tenemos, ahí hacemos el círculo máximo, ¿por qué? Porque tiene 3 S. S sería socia, sen, terminamos con el rasgo en. Para la colocación es lo mismo que en los círculos anteriores. En los rasgos rectos, ¿sí? Verticales y oblicuos a la derecha, en los rasgos rectos horizontales y en el rasgo R hacia arriba, y en los rasgos curvos en la concavidad, ¿sí? Esto se aplica para todos los círculos, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso para las posiciones. Fíjense que en sucesor tenemos en el rasgo vocal R, que es el rasgo fino y curvo, donde yo voy a dibujar mi círculo, que generalmente, y ustedes lo van a ver después cuando lo dibujen, abarca prácticamente, lo voy a hacer acá nuevamente, abarca casi todo el rasgo. Fíjense, ustedes me van a perdonar, pero con el marcador a mí no me salen bien los rasgos, así que yo voy a intentar dibujar más que nada con el lápiz. Vamos a hacer de nuevo. Claro, hacer el círculo máximo con 3 S o similares es un poco más grande. En este caso abarca mucho lo que sería el rasgo OR, sucesor. En tercera posición. ¿Sí? Fíjense que son 3 veces, como la palabra lo indica, el círculo máximo, el sonido, ¿sí? Y lo podemos utilizar en palabras que, como vimos en los casos anteriores, también que lleven Z, que llevan C, seguido de la vocal E y de la vocal I. Vamos a seguir con los ejemplos. Desahogados. Por ahí no nos vamos a encontrar con tanta cantidad de palabras que lleven 3 S, que tengan esta característica, sí, pero hay. ¿Sí? Y al haber, se trazan de esta forma, porque, por ejemplo, en el ejemplo anterior de sucesor, les puede tocar la palabra sur, que se traza con el rasgo UR, vocal, sería vocal R, pero al ser sur, que lleva solo un circulito, en este caso es circulito inicial. Y sucesor lleva 3 S. Fíjense que acá en desasosegados, fíjense que tenemos que cumplir la misma regla cuando es medial. Claro, ¿sí? eso es lo que le decía recién. Por ejemplo, Lisi, si escribís la palabra sur, ahí tenés un circulito inicial. Fátima nos pide que hagamos la diferencia. Círculo mayor y círculo máximo. Círculo máximo. Ahora lo vamos a hacer los 3 rasgos con 3 palabras. Por ejemplo, uno como puede ser de 1 milímetro de diámetro, de 2 milímetros de diámetro, y el tercero es más grande. Ustedes tienen que poder dibujarlos exactamente, porque después nosotros cuando demos elipse, ¿sí?, nos vamos a encontrar con esto, con la elipse pequeña y con la elipse mayor, ¿sí? Que fíjense la diferencia. Es como una gotita la elipse,
¿Mm? Es como una gotita. Ustedes dibújenlo bien redondito a los círculos, ¿sí? Para que después no haya confusiones con las elipses que vamos a dar más adelante. Elipses representa la EST vocal. EST vocal, como por ejemplo, para darle un ejemplo, así, para solamente por el tema del tamaño y de cómo se dibujan, para no confundir, estaba, se dibuja con un elipse, ¿vieron ahí? Estaba, en primera. Así vamos, eso es lo que vamos a dar el año que viene, que se llama elipse. Bueno, ustedes fíjense que tienen que diferenciar bien, por ¿sí? Eso, sí. El círculo de las elipses. Por eso que nosotros les insistimos con el tema de los circulitos, cómo se dibujan, cuando es pequeñito, cuando es un poco más grande y un poco más grande. Porque después vienen otras palabras para que ustedes no se puedan confundir. El círculo inicial, circulito inicial, que ustedes ya conocen, es pequeñito, por ejemplo, la palabra cine, por darles un ejemplo, cine, que es chiquitito, ¿eh? Después tenemos en el círculo mayor que vimos ayer, por ejemplo, la palabra cesto, que es ya un poquito más grande. Cesto sería lo que vimos ayer, el círculo mayor, y el de hoy ya es el círculo máximo, que vimos ahora, por ejemplo, sucesora. Y ahí tenés la diferencia dibujada de cómo van los tres tipos de circulitos. Una de las compañeras nos pregunta sucesivamente cómo se escribe. Fíjense que sucesivo, y lo vamos a ver después más adelante con los ejemplos que vamos a ir pasando, tenemos sucesivo. Sucesivo, ahí tenemos. ¿Sí? Sucesivo, sí, en tercera posición, fíjense, me marca la posición la U, y acá tengo también 3S. 3S. Sucesivamente, yo voy a escribir men, que es una terminación, mente, que todavía nosotros no lo dimos, que lo vamos a dar también más adelante, y sucesivamente lo voy a escribir así, sucesivamente nada más. T no lo voy a escribir porque va a estar reducido, mi men, que me va a indicar que ahí va un rasgo T al final. Pero esto todavía no lo vimos. Nosotros vamos a guiarnos por sucesivo, donde tenemos el círculo máximo. ¿Ven? Sucesivo, ¿cómo se escribe? ¿Sí? De esta forma. Ahí tenemos el círculo máximo inicial, con las 3S. Sucesivamente, ahí como preguntaste, todavía no dimos eso porque también, como te decíamos, eso es algo que vamos a aprender el año que viene, junto con elipses, que son las terminaciones mente, que reducidos se hacen en forma reducida. La M, el rasgo me, con un ganchito, y significa mente. Por eso también el tema que le decíamos las vocales, que nos hagan en forma de gancho, porque después vamos a ver palabras que realmente llevan ganchitos. Bueno, eso es para que tengan, les mostramos los ejemplos para que vean las diferencias. Tenemos como ejemplo también del círculo máximo la palabra sucesorio. Fíjense, sucesorio. Este cumple la regla de dibujar la vocal final porque termina rio, con R y dos vocales. ¿Se acuerdan? Ría. Sucesorio. Entonces acá tenemos el círculo máximo inicial que comienza la palabra con 3S. Bien. Desahogados. Después tenemos la palabra desahogados. Desasociarme. Y deliciosísimo. Esos son todos círculos máximo medial. Los que están más arriba
los tres primeros son círculo máximo inicial. Estas palabras son medial. Y ahí desasociarme de, ahí tenemos tres S, desasociarme, y en deliciosísimo también en segunda, ahí tenemos deli, y hacemos siosísimo. Siosísimo, son tres S. Y luego el rasgo mo, deliciosísimo. ¿Vieron? Bueno. Esto, entonces, ¿Seguimos, Mauro? esto en cuanto a el círculo máximo inicial y medial. El círculo, Sí, perdona, sí. el círculo máximo final no existe nunca, ¿sí? Y vamos a ver por qué. Ustedes se acuerdan que habíamos dado anteriormente que las palabras que terminaban en ese vocal, ¿qué hacíamos nosotros? El circulito entrelazado. El circulito entrelazado. Y ahora, ¿qué vamos a hacer cuando tenemos palabras que terminen con 3S y vamos a dibujar el circulito dentro del círculo? ¿Sí? Y de esa forma vamos a darnos cuenta de que está en plural y de que se dibuja de esa forma, con circulito y círculo. En cambio, cuando termina en vocal, vamos a hacer el círculo entrelazado. Entonces, ustedes lo que tienen que tener en cuenta es que el círculo máximo no tiene final, círculo final. Es aislado, es inicial y medial, nunca final. Por ejemplo, ustedes van a ver ahí en pantalla la palabra pasase, que es el entrelazado. Y acá vamos a ver el ejemplo de avisases. En segunda. En segunda, hago la vocal A, hago el rasgo B y hago sases. Termina en plural, entonces, ¿qué hago? Hago el circulito dentro del círculo máximo. Claro. Tenemos entonces la vocal A, tenemos el rasgo, como bien decía Ana, V, tenemos el circulito SA y tenemos el círculo mayor CES. Entonces, A, V, SA, CES. ¿Sí? Termina en plural. Entonces, esta es la forma en que nosotros vamos a escribir cuando tenemos las palabras en plural. Ustedes vieron que la palabra avisases tiene 3 S, como indica el círculo máximo. Pero ¿qué pasa? Es final, entonces no hacemos el círculo final máximo. Hacemos de esta manera, como si fuera el círculo mayor. Avisases es el circulito más el círculo mayor. ¿Se entiende? Y ahí tenemos ejemplos en la pantalla, fíjense, pasase, tasase, casase, pasase. Si yo eso les agregía pasase, le agrego la S final y voy a dibujar con el circulito y el círculo mayor, ¿sí? Y que más abajo tenemos también los ejemplos, fíjense, macizo está escrito con circulito entrelazado y más abajo tenemos macizos con circulito y círculo mayor. Sí. Ahí arriba tenemos la palabra deceso. Deceso, por ejemplo, que es como les decía recién, termina con una vocal. Entonces hacemos con el circulito entrelazado. Y decesos, que ya es plural, termina, la hacemos con el circulito y el círculo mayor. ¿Por qué? Porque termina en plural. Ahí es la diferencia, ¿vieron la diferencia entre deceso y decesos? Y lo mismo con noticioso y noticiosos.
Y así sucesivamente con codiciosos, puede ser codicioso, codiciosos, puede ser perezoso, perezosos, y se van trazando de esta manera: noticioso, con el circulito entrelazado, y noticiosos es el circulito más el círculo mayor, porque termina con S. Lleva las tres S, pero no dibujo el círculo máximo. Dibujo de esta manera. ¿Se Bien. entiende? ¿A algunos de ustedes les cuesta dibujar el circulito entrelazado o les parece fácil? Me gustaría que participen hoy, que nos pregunten, acuérdense que es necesario que se saquen las dudas porque se acerca el trabajo integrador, el segundo trabajo integrador, que va a ser el día 23. Entonces, la semana que viene, nosotros vamos, después de las elecciones, el 15, el día lunes 15, no vamos a tener clases porque nosotros ese domingo vamos a estar trabajando también. Entonces, el martes 16 sí vamos a hacer un repaso de todo, ¿sí? De todo lo que vimos hasta acá para poder el 23 de noviembre realizar el segundo trabajo integrador. Entonces, nos gustaría que nos pregunten, que nos digan ya desde ahora cuál es la duda o la consulta que ustedes quieran hacer de acuerdo a estos rasgos. Claro, viste, María Inés dice que le costaba dibujar el circulito entrelazado, pero cuanto más practicaba, cuanto más dibujaba, más fácil le resultaba. Claro, de eso se trata, y que es lo que le decimos siempre, María Inés. Todo es práctica. Todo es práctica. Victorina, viste, tenés que hacer lo que hace María Inés, que es que cuanto más lo escribe, más fácil le sale. Entonces, practiquen en varias palabras y varios renglones. Lo que tienen que tener muy en cuenta es de qué lado va. Si ustedes saben que va del lado de la derecha, que va en la concavidad de los curvos, que va hacia arriba en los horizontales, y entonces no van a tener mucho problema en trazarlo, ¿sí? Son 1, 2, 3, 4 personas que le cuesta el entrelazado, Fíjense, 4 alumnos. Vamos a hacer, háganlo también ustedes en sus apuntes, dibújenlo, repítanlo. Tenemos, por ejemplo, la palabra codicioso, que sabemos que co es un rasgo horizontal, fino, en tercera posición, debajo del renglón, y sabemos que la D es un rasgo recto, vertical y grueso. En la D nosotros tenemos que hacer nuestro circulito entrelazado. Co, di, de la derecha comienzo, y le hago un pequeño escape, ¿sí? Codicioso. Termina con una vocal, entonces se hace el escapecito. Codiciosos, codicioso. Fíjense, bien. Solamente por eso insistimos con la práctica. Escríbanlo varias veces. Rechazase, rechazase, rechazase. Vayan repitiéndoselo en voz alta. Fíjense que el circulito acá en la CH va del lado de la derecha y después aparece como un moñito entrecruzado y me queda de esta forma. Lo voy a hacer acá bien grande, así lo pueden ver. Rechazase, ¿sí? Noticioso, noticioso. Vamos con otro ejemplo. Espacioso, espacioso. ¿Lo ven? Es cuestión de... Es lo mismo que, es lo mismo que ustedes van a aplicar en una palabra. Por ejemplo, el circulito
final, ¿sí? Por ejemplo, el rechazo lleva un circulito final que va a la derecha del rasgo oblicuo, ¿sí? Y queda así, ¿eh? Rechazo. En este caso, como rechazase, le hacemos ahí un circulito más con un escape, ¿eh? Como rechazo, pero rechazase, ¿sí? Ambicioso, vamos a ver. Se dibuja el circulito a la derecha, continúa y le hace otro que le cruza el circulito. Ahí está, ambi, hacemos MB, ambi. Ese es un ejemplo en los curvos. Fíjense que acá es la vocal A la que me indica la posición en este bisílabo, entonces lo hago arriba del renglón, acá está exageradamente grande como lo ven, es grueso, ¿sí? Y lo hago de esta forma, ambicioso. Ambi, porque ahí aplico el MB, acuérdense, lo mismo que si hay una palabra con MP. Por ejemplo, empezase, iría en segunda, pero aplico la regla también del MP. Ahí está, ambicioso. Bien. Dice, si termina en S cuando es en plural se escribe de una forma y cambia si es en singular de otra forma. Sí, vamos a seguir viendo el power y ahí vas a salir de la duda, Fátima. Fíjate que tenemos, en este caso, en el circulito final, como decimos que no existe el círculo máximo final, ¿sí? Tenemos palabras que terminan por ejemplo, codicioso, que es en singular, y codiciosos, que es plural. Entonces, cuando voy a usar codiciosos, yo voy a hacer de esta forma, lo voy a seguir dibujando grande. Codicioso es de esta forma, en singular. Y si yo hago en plural, es codiciosos. ¿Por qué? Porque termina en plural. Termina en plural. Eso es lo que explicábamos recién. Cuando termina con una S, siempre que tenga las 3 S, Fátima, ¿eh? Estamos dando el círculo máximo. Siempre que tenga 3 S. Fíjense la diferencia, ¿sí? Fíjense la diferencia. Acá termina S vocal, y acá termina S vocal y S, ¿sí? Uno es un exactamente, moñito y el otro, uno es como un moñito y el otro como una espiral. Claro. Exactamente, muy bien la comparación. Muy bien. A ver un poquito otra palabra, tasarse, fíjense. ¿Sí? Ahí y tasases va el circulito y después el círculo mayor, ¿eh? Circulito y después círculo mayor. ¿Por qué? Porque termina en plural. Entonces, hay diferencia entre tasase, que sería como singular, digamos, y tasases, que ya es mucho en cantidad, termina con la S, tasases, y hacemos el circulito y el círculo mayor. Nunca el círculo máximo. Porque el círculo máximo no tiene círculo final. Perezoso, en segunda, perezoso. Vale entrelazado. Y perezosos, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia que ustedes tienen que ver cuando termina vocal con el circulito entrelazado y cuando termina con la S. No existe el círculo máximo final. Por eso dibujamos el circulito y el círculo mayor. Bien, vamos a hacer entonces, dice Edgardo, codiciosos.
cuando usted dibuja esa terminación es, primero lo hace el chiquito y cierra con el grande. Eso es lo que pude observar, sí. Porque es circulito más círculo mayor. Hacemos primero el circulito, que en este caso sería so, y luego el círculo mayor, que sería sos. Es el circulito más el círculo mayor. Fíjate en la palabra sucesos, Edgardo, lo vamos a ver, es el circulito más el círculo máximo, porque tenemos su y acá tenemos 3S, ¿lo ven? 3S. Entonces acá tengo que hacer primero el circulito y después el círculo máximo. ¿Sí? Ese sería un círculo, ese sería un aislado. Fíjense, y en tercera posición, sucesos. ¿Lo ven? Sucesos. ¿Sí? Comenzamos con el circulito y terminamos con el máximo. ¿Por qué? Porque lleva, con el mayor porque lleva 3S. Y en decesos, hacemos de, circulito y luego círculo mayor. Decesos. Ahí. Bien. Seguimos entonces. Voy a hacer acá los ejemplos de cómo van trazados. Lo voy a hacer en grande, de cómo van trazados cuando es inicial. Fíjense que, vamos a ver, Mauro, podemos seguir un poquitito. Ahí que tenemos acá. Bueno, esas son observaciones para no confundirnos, de cómo escribimos asa, por ejemplo. Ustedes saben que ese vocal se representa con el signo curvo, con el rasgo curvo grueso, ¿sí? Y que ese vocal, el circulito, yo lo tengo que hacer de esta forma, se representa con un circulito. Entonces, por ejemplo, ese era el ejemplo que dábamos una vez de asno y sano, ¿se acuerdan? Sí. Asno, que ahí tenemos vocal S, y acá tenemos vocal S vocal, tampoco tenemos que confundirnos con vocal S, con vocal S vocal y con S vocal, que corresponde a circulito, ¿sí? Entonces, esto tenemos que tener en cuenta. Este es fino, este es grueso, y acá corresponde un circulito. Bien, seguimos después entonces. Tenemos, claro, después son, ahí hay, por ejemplo, la observación también, que dice, para que un estenograma termine en círculo final, es necesario que la última letra de la palabra sea la S, o una de sus similares. Si a la última S o similar en sonido le sigue una vocal, se aplica la terminación S vocal, S vocal. Pasase. ¿Vieron? Ahí estábamos viendo los ejemplos hoy. Acá tenemos paz, país. Son distintos ejemplos que esto ya vimos. Es como para que ustedes vean cómo se dibujan los distintos círculos. Fíjense, acá tenemos, por ejemplo, la palabra paz o país. Cualquiera de estas dos palabras se escriben de la misma forma. Así, lo voy a hacer en grande, ¿sí? En primera. Así. Ahí tenemos un circulito final. Ahí tenemos un circulito final con escape. ¿Por qué? Porque termina con una vocal. Pasea, sigue siendo circulito final con escape engrosado porque termina con 2 vocales. Y acá vamos a hacer pasase. Y acá vamos a aplicar pasase, que tiene ese vocal. Y ahí aplicamos el entrelazado. Hacemos
pasase en primera sería pasase. Sobre el renglón, el pa es el que me indica la posición. Y pasos sería el círculo mayor, S vocal, S. ¿Mm? Y pasases, ahí aplicamos lo que decíamos recién, el circulito y el círculo mayor. ¿Mm? Porque termina en plural. ¿Vieron la diferencia de los dibujos? En este caso, todos finales. Pregunta Miguel, el circulito mide 1 milímetro, el círculo mayor mide 2 milímetros y el círculo máximo 3 milímetros. Sí, esa es la longitud aproximada, Miguel, de cada uno de los circulitos. Fíjate que el círculo máximo, como te decía, por ejemplo, en sucesivo te abarca prácticamente casi todo el estenograma. Sucesivo. ¿Ven? De esta forma. Seguimos entonces, a ver, tenemos más observaciones. Acá tenemos esto que decíamos de el círculo máximo. Si una palabra termina en 3 S o similares en sonido, se aplica la terminación S vocal. S vocal S, pues solamente se usa el círculo máximo al comienzo o en mitad de palabra, ¿sí? Eso es lo que le decíamos, el círculo máximo final no existe. Y ahí tenemos como ejemplo masazos. Muy bien. Bueno, y acá repetimos como para que ustedes puedan escribir en sus apuntes y puedan ir tomando notas, ¿sí? Para que tengan exactamente cómo se representa, cuándo es aislado, inicial y medial. Tenemos un cuadrito ahí un poquito más abajo, donde tenemos ejemplos, ¿sí? Fíjense que el aislado, en el caso de sucesos, ¿sí? Tenemos debajo del renglón sucesor como inicial, y cesásemos, ahí tenemos en segunda posición, y tenemos circulito mayor y tenemos circulito final en esa palabra. Se nota la diferencia, ¿no? El círculo máximo y el circulito final. Ese es en cuanto al círculo máximo inicial. En cuanto al círculo máximo medial, tenemos ejemplos como disociasen y ambiciosísimo. Fíjense que son palabras que, como les decía, no son de uso común, cotidiano, pero que tengan en cuenta ustedes que llevan 3 S. Ahí se van a dar cuenta cuando lean la palabra, cuando escuchen, que lleva 3 S, por lo tanto ahí ustedes dicen, bueno, es un círculo máximo. Y ahí en el medial, el círculo máximo está entre un rasgo recto y un rasgo curvo, y en este caso, sí, está como corresponde y como dice la regla, dentro del rasgo curvo. Y en ambiciosísimo, que tenemos 2 rasgos curvos, va en el medio, en la concavidad de ambos curvos, ¿sí? Esas es también las mismas reglas que utilizamos para circulito y para círculo mayor. En cuanto al medial, acuérdense, repetimos ahí, el círculo final no existe, favorecieses, fíjense cómo se escribe, y asociases, fíjense también, asociases, lo voy a hacer acá en grande, aso, ahí tengo aso, ciases, ¿sí? Y si es sin S, yo voy a tener asociarse y el entrelazado. ¿Ven la diferencia? Este es en plural y este es en singular. En singular. Cuando termina una palabra, cuando termina con las 3, cuando tiene las 3 S, en este caso tiene asociases, termina en plural. Entonces hacemos el circulito dentro del círculo mayor. Tengan en cuenta eso.
Lo mismo para favoreciese. Si ahí dijera favoreciese, ¿cómo vamos a hacer? Favoreciese es entrelazado. Y favorecises, ¿se dan cuenta de la diferencia? Cómo se traza cuando es singular y cuando es plural con una palabra que tiene 3 S o sus similares. Inicial o medial. Fíjense que tenemos deliciosísimo, como círculo medial, como ejemplo, círculo máximo medial, y deliciosísimos, en plural, ¿qué hago? Sí, le agrego el circulito final. Bien. Hacemos el círculo máximo ahí porque es medial. Ahí sí aplicamos, no en el final. Y después tenemos ejemplos, fíjense en estas palabras. ¿Sí? Vamos a ver si podemos ir escribiendo. Deshace. Deshace, ustedes saben que ahí, por más que tengamos la H intermedia, la obviamos, la omitimos, porque nuestro alfabeto así lo contempla, que la H no la escribimos, entonces tengo ese vocal al final. Y corresponde circulito entrelazado, ¿sí? Deshace. Vamos a escribir auspicios. Fíjense que ahí tengo S y tengo 2 vocales en el medio y una S final. Ahí tengo un ejemplo de círculo mayor, ¿sí? Fíjense, auspicios, ¿sí? Ahí tengo 2 S al final. Que sería C, vocal S. Ahí aplicamos el círculo mayor final. Auspicios. Disociásemos, ¿sí? Disociásemos, tenemos dentro del curvo. Claro, ahí nos encontramos con una palabra que tiene las 3 S, ¿sí? Medial. Entonces hacemos el círculo máximo medial. Y el último, dentro del rasgo MOS, que sería el circulito final. Bien. Susurra en tercera posición. Susurra. Acá tenemos el círculo mayor. Tenemos S vocal, tenemos 2 S, ¿sí? Estos son ejemplos de lo que ya vimos, como para que ustedes puedan fijar mejor. En tercera posición, susurra. De abajo hacia arriba la R. ¿Lo ven? Entonces dibujo el círculo mayor con la R hacia arriba. En sucesiones, fíjense que ahí tenemos 3 S. Corresponde el círculo máximo inicial y tenemos al final el circulito. Sucesiones, en tercera posición, debajo del renglón. ¿Sí? Viciosísimos. Ahí tenemos 2 rasgos curvos, la B corta y el rasgo M vocal, que son curvos. Entonces dibujamos, ahí dibujamos ese vocal, o sea, el círculo máximo dentro del rasgo M, en el segundo curvo. Vamos a dibujarlo. Viciosísimos. Viciosísimos, ¿sí? Ahí tenemos 3 S en el medio, entonces sería el círculo máximo medial dentro del rasgo curvo MOS. Viciosísimos, termina con una S, entonces va el circulito final. Lo mismo que disociásemos. Tenemos raíces en primera posición, círculo mayor, final. Tenemos atemorizarse con círculo entrelazado.
excusásemos, ahí tenemos el círculo, tenemos ese vocal, tenemos el círculo mayor en el medio, dos S, más el circulito final, que lo hacemos chiquitito cuando termina la palabra. Y tenemos el rasgo vocal X, XQ. Entonces lo dibujamos de esta forma. Vamos a hacerlo acá, acuérdense que va excusásemos. Sacemos. En mismo, anótenlo por favor como abreviatura. Mismo, mismo, yo voy a escribir solamente mis. Anótenlo en su cuaderno de abreviatura. Mismo, misma, yo solamente voy a escribir mis. Tenemos Sixtina, ahí tenemos sí, es como que la X ocupa el lugar de una S, tenemos S vocal S, porque el sonido suena de esa forma, es como si tuviéramos Sixtina, y de esa forma lo escribimos con el círculo mayor inicial en segunda posición, ¿sí? Sixtina, entonces, sería como que es una S, vocal S, entonces un círculo inicial mayor, sixtina. En subsistimos, obviamos la B larga y escribimos subsistimos en tercera posición. Ahí tenemos 3 veces S, entonces hacemos el círculo máximo, inicial, subsistimos. Y tenemos el final. Y tenemos el final que es el circulito. Son varias palabras son distintos ejemplos con los distintos tipos de circulitos y círculos, para que vean la diferencia. Ahí tenemos alcera. Resolviésemos, acuérdense que todas las conjugaciones de los verbos resolver, resaltar y resultar, teníamos que dibujar la L vocal en vez de la vocal L. Entonces ahí ven en el ejemplo, Saltamontes, no, porque lleva, lleva ganchito. Saltamontes. Esa palabra no todavía, Javier. Lleva N, ganchito N, que lo vamos a dar el año que viene. Javier, adelantado, mal. Saltamontes, fíjate que es saltamontes. Tenemos... ese ganchito que ahí se dibujó es la N, pero todavía no dimos. Bien, seguimos. Resolviésemos entonces, fíjense que tenemos viésemos, como si escribiéramos L vocal, fino, curvo fino. Naciésemos en el segundo curvo. Naciésemos. Este más chico. Naciésemos. Más chico el final. ¿Sí? Ahí salió. ¿Qué temas del año que viene? Y el año que viene tenemos elipses, que es lo que ya más o menos explicamos recién. Después tenemos ganchito inicial R, ganchito L, tenemos ganchito final N, M, ganchito final R. Tenemos anteposiciones, superposiciones, prefijos, partículas. Tenemos terminación, sion y todos sus derivados. Tenemos las palabras que terminan en sion, en extracción, tenemos las palabras que terminan en ficado, ficadamente. Sí, Anto, en salsera sí. Sal sería cera.
Sí, tenemos, fíjate que tenemos estos temas, nosotros como les habíamos dicho en un principio, teníamos que haber llegado ya prácticamente a dar también algo hasta de ganchitos, pero como No nosotros nos pudimos. enfocamos mucho en que ustedes sepan y puedan aprender bien el alfabeto, tardamos bastante. Y aparte, con eso. sí, con el tema de que con el tema virtual un poco se retrasó también, Exactamente. pero bastante, digamos, bastante avanzamos, porque vemos que ustedes, la mayoría, hoy hace un dictado, que es lo que le decía la otra, en la clase anterior, que eso es lo que nosotros resaltamos. Sí. Faltan temas para dar todavía, Lisi, que lo vamos a hacer el año que viene, ¿sí? Pero ya el año que viene, después de que demos todos esos temas, ustedes ya van a estar más preparados para escribir más cosas y va a haber más como más dictados. Ustedes se dieron cuenta de que muchas palabras ustedes todavía no pueden escribir, pero es por eso, porque faltan aprender todavía cosas. Sí, el Temas. contenido del programa de este año incluía lo que sea elipses y ganchitos, que nosotros vamos a empezar con eso el año que viene. Fíjense si quieren, el programa está en el aula. Sí. Nosotros el año que viene vamos a seguir con esos temas, con esas unidades que nos quedaron pendientes y bueno, vamos a tratar de avanzar lo máximo que podamos porque la urgencia nuestra en cuanto a tener reemplazo es un poco urgente, así que les pedimos que por favor continúen, que por favor nos sigan acompañando, ¿sí? Fátima dice si seguirá siendo virtual. No lo sabemos exactamente, todo dependerá de las autoridades de nuestra, Sí. de la casa, de acá, de donde... Lo ideal sí sería presencial, sería lo ideal porque nosotros queremos conocerlos, queremos ver cómo trazan sus rasgos, cómo dibujan, cómo hacen y tener un pizarrón, y obviamente que es lo mejor. Pero vamos a ver cómo seguimos porque hay mucha gente que también es del interior, como en el caso de Fátima. Así que bueno, vamos a ver cómo hacemos el año que viene. Como es, Fátima nos pedía que le mostremos el escape, como lo dibujamos. Fíjense que el escape, es de esta forma. Es arriba del renglón y es un pequeño escape. No lo hagan así grande, porque si no yo puedo confundirme con la palabra irá, por ejemplo. Irá, que irá yo escribo así. Era. También puedo es como irá, pero chiquitito, pequeñito, es un escapecito. Entonces, eso también fue un error el otro día en el trabajo integrador, porque hacían él así, no, tocando el renglón, no, vocal L, no. Él es abreviatura y es un pequeño escapecito, como vemos acá, ¿sí? Él. Y al es puntito, no es al en primera posición, no, es un puntito, ¿sí? Una, acuérdense, es una U, es una U. Bien. Es preferible que sea virtual. Sí, claro, lo que pasa es que hay que tener en cuenta todos esos casos, pero como les digo, lo primordial, lo preferible siempre es la presencialidad en taquigrafía, porque el año que viene ya, obviamente nuestras autoridades van a hacer ver, lo que decidan. van a ver, van a tener en cuenta. Y bueno, seguramente que sí, vamos a ver con qué deciden. A nosotros nos gustaría, por ejemplo, estar en contacto con ustedes, conocerlos, vernos la cara, tener esa reciprocidad de poder, en el momento en que hacen el rasgo, o poder corregirles, poder decirles, no, de esta forma no es, o de esta forma sí es. Entonces, por eso es... acuérdense además de que es la primera vez, nosotros fuimos los primeros que dimos este tipo de clases en taquigrafía en forma virtual, porque en el país no existía, recién
Después se fueron formando otros cursos en otras provincias, pero fue un gran desafío. Porque aparte les cuento que pensaban que no se iba a poder, que decían que no se puede, que no, que no. Nosotros les dimos para adelante con la ayuda de nuestras autoridades, que nos dijeron vamos a hacer como sea, vamos a hacer, vamos a sacar, vamos a salir adelante, y vieron cómo hoy estamos, ¿eh? Así que sí se puede hacer, pero como les decía, lo mejor sería presencial. María Inés nos pregunta en qué parte está el programa. Está ni bien ingresan al aula, está el programa con todo el contenido, todas las unidades. Ni bien ingresan al aula van a ver el programa de lo que teníamos que haber Claro. dado, que en realidad se hizo más corto este año por los motivos que les mencionamos. No sabemos si va a seguir siendo de esta forma. Mientras tanto, lo único que les pedimos es que no nos dejen, claro, y que sigan, que la voluntad de ustedes de llegar hoy hasta acá es inmensa y nosotros estamos súper agradecidas. Así que por favor continúen y en estas vacaciones sigan practicando. Nosotros vamos a tener el segundo integrador, como les decíamos, el 23. Y vamos a tener una última clase el 1 de diciembre, pero ya va a ser una clase donde algo informal. Vamos a estar las 4 profesoras, que ya sería el despedirnos, ¿no? Así que bueno, esta sería nuestra penúltima clase, por decir así. El 16 vamos a hacer un repaso general para despejar las dudas de ustedes. El 23 sería el segundo trabajo integrador. Y después ya tenemos que hacer la parte final, donde nos despedimos hasta el año que viene. Ethel pregunta si la palabra paralizarse no sería con 2 circulitos, ¿sí? Paralizarse. ¿Sí? Tengo paralizarse. Paralizarse. Termina con vocal, por lo tanto lleva un escapecito. Paralizarse. Ahí está. Bueno, nosotros como le decía Amelia, si ustedes llegaron hasta acá es porque les gustó, les interesa, porque tienen la posibilidad de tener un trabajo con esto, ¿no es cierto? Porque ustedes pueden trabajar con esto en la Cámara de Diputados, como será ahora acá en nuestra provincia, en un consejo deliberante, en la universidad, trabajar donde hay asambleas, donde hay reuniones, y de eso se trata esta capacitación, ¿sí? Bueno, Fátima, te vamos a esperar si llegan a hacer las clases presenciales, te esperamos y a todos, y si no, bueno, seguiremos de esta forma, pero no nos abandonen. Este es mi número de celular, de todas formas Mauro va a subir al aula para los que quieran comunicarse, no tengo ningún problema, así que me consultan cualquier cosita. Nos despedimos nosotros hasta la clase que viene, donde vamos a dar todo un repaso general. Vamos a hacer el 16, porque el 15 no vamos a estar, así que bueno, el 16 nos encontramos para hacer un repaso general, ¿sí? Bien. Río Gallegos, miren, tenemos una alumna desde Río Gallegos, muy bien, Mariela, ¿sí? A Selva también, que está en Corrientes, les mandamos muchísimos saludos y les agradecemos infinitamente por acompañarnos y por seguir. Mariela, te va a servir muchísimo para la Cámara de Diputados de tu provincia. Vimos tu examen también, que estás muy bien, vemos que te gusta, así que adelante, a todos chicos, adelante, adelante. Bien, nos despedimos, mañana están con las profe Luz y Alba, acuérdense, y la próxima con nosotros. Muchísimas gracias, hasta la semana que viene.